Hola, ¿qué tal? Vamos a empezar con la explicación del uso del osciloscopio de Isis Proteus. Antes de empezar con los circuitos, vamos a explicar algunos puntos importantes que se deben tener en cuenta sobre el osciloscopio, ¿no? Primero vamos a empezar con los acoplos. En este caso, vamos a trabajar con el programa Proteus 8. Vamos a jalar el osciloscopio, vamos a la opción de Virtual Instrument, osciloscopio, clic. Tenemos ahí, hacemos un pequeño zoom con el scroll. Si queremos desplazarnos, movemos este rectángulo, correcto. Y ahora vamos a trabajar con dos señales que se ven muy a menudo en la electrónica, que son las señales DC y las señales AC. Las señales DC son las señales constantes que no cambian en el tiempo, y las señales AC son aquellas que cambian en el tiempo. En este caso vamos a coger una pila, una batería, y luego como señal DC y como señal AC vamos a coger un alternador, doble clic, listo. Situamos el alternador y situamos la batería. Para la batería usaremos el canal 1, canal A, y para la señal alterna el canal B. Usamos una referencia de tierra, correcto. Modificamos los parámetros de la batería, que sea 5 voltios, es una señal digital muy usada, y esta de aquí que sea el doble, 10 voltios, a una frecuencia de 1 kHz, 1000 Hz es equivalente. Ok, damos clic en play y visualizamos una ventana. En esta ventana se van a ver los 4 canales con los que nosotros trabajamos: canal A, B, C y D. Se diferencian por sus colores, ¿no? En este caso estamos usando solo 2 canales. Los acoplos son aquellas mediciones que solamente uno quiere visualizar en la pantalla. Es decir, si yo escojo acoplo AC, estoy definiendo que solamente quiero ver la señal con características de señales alternas. Si quiero la señal DC, voy a ver la señal original con sus componentes de continua y alterna. Si escojo el componente, el acoplo de GND, voy a situarme en la línea horizontal en Y igual a 0, y si escojo el acoplo de OFF, estaría apagando, dejaría de funcionar, no estaría usando los canales. C y D no los estoy usando, así que los puedo apagar. OFF, C y D, correcto. Ahora vamos a usar, momentáneamente vamos a apagar el canal B, vamos a concentrarnos en el canal A. 5 voltios, correcto. Con 5 voltios tenemos esta línea. ¿Qué representa esta línea? Supuestamente los 5 voltios. Pero ¿cómo entendemos eso? Primero debemos ubicarnos, tener una referencia. Esta de referencia va a ser 0 voltios. ¿Cómo ubicamos los 0 voltios? Justamente con GND. Correcto. GND se ha situado en 0 voltios, pero está arriba, no debería estar en medio. Normalmente está en el medio, correcto, porque debemos desplazarlo en el medio, y si hasta que encontremos el 0, correcto. Si no lo queremos hacer de esta manera, hacemos doble clic y el programa lo centra, correcto. Está centrado, ya tengo una referencia. Ahora sí, escojo el acoplo de C. Como ven, hubo un cambio. Ahora sí, vemos cuántos cuadros hay respecto de mi referencia de tierra hasta donde llega la señal. Solamente hay un cuadro. Esa cantidad de cuadros lo multiplico por mi escala de voltios. 1 por 5 voltios es justamente los 5 voltios. Si cambio la escala a 1, por ejemplo, otra vez ubico mi referencia, es esta. ¿Cuántos cuadros hay hasta llegar a esta línea? 1, 2, 3, 4, 5. 5 cuadros por 1, 5 voltios. Es justamente la señal de entrada que estamos utilizando. Es así como nosotros podemos modificar, cómo podemos ver la señal, modificando el parámetro de voltios por división.
Aquí no afecta el tiempo porque es una señal continua, o sea, aquí no hay nada de frecuencia, no tiene ningún sentido modificar una señal que no tiene frecuencia, de frecuencia cero. Pero ya ubicamos correctamente el valor de la señal, digamos aquí. En este caso coloquémoslo aquí en 5 volts, un cuadro, nada más. Dos cuadros, o sea, 2.5 por 2, 5 volts, correcto. Ahora sí, trabajamos con la señal alterna. Apagamos momentáneamente esta y escogemos alterna, GND, lo ubicamos. Y doble clic, 0, correcto. Ahora sí, en acoplo DC o acoplo AC. Si escojo acoplo AC y DC, aquí no hay ninguna diferencia. ¿Por qué? Porque la señal alterna es pura, no tiene componente DC, solo tiene AC. Así que si lo coloco en DC o en AC, no habría ningún problema. Pero hay señales que uno no conoce de qué está conformado, entonces lo colocamos en DC. Queremos ampliar su valor, no es muy pequeño, entonces modificamos los parámetros de voltaje. Tenemos aquí 2 voltios. Si ubicamos su tierra, es esto: 1, 2, 3, 4, 5. 5 por 2, 10 voltios. Y eso es justamente el parámetro de voltaje que le hemos dado, 10 voltios y kilohertz. Leí 10 voltios, 5 cuadros por 2, 10 voltios. Colocamos aquí, se reduce, pero también se reduce la cantidad de cuadros. Eso quiere decir que 2 cuadros, 2 por 5 voltios, 10 voltios. Ahora, hay muchas componentes, no se puede ver muy bien la onda. ¿Cómo hacemos? Modificamos su base por tiempo. Aquí es demasiado. Aquí mejora un poco. Mejorando. Está mejor. Pero muy pequeño, entonces lo agrandamos. Correcto. Pero está inestable. Está oscilante, cambiante. Para eso utilizamos el trigger, que nos permite estabilizar la señal para poderla ver mejor. Como ven aquí, trigger, disparador. Y utilizamos en este caso un canal B, porque estamos trabajando en canal B. Y listo, lo estabilizamos, automáticamente se quedó fija la señal. ¿Para qué? Para que nosotros podamos realizar las mediciones. Podemos, por ejemplo, usar el cursor. Hacemos clic, ubicamos el cursor. En cuanto toque la primera cresta positiva, va a ponerse en azul el número correcto, 9, 10. Si hago clic, va a quedar permanente, sería 10 voltios pico. Si ubico por debajo, tendría menos 10 voltios. Veamos, menos 10 voltios, clic y se ubica. Bueno, ya no quiero usar los cursores, lo elimino. Entonces clic derecho, clear all cursor, limpiar todos los cursores. Ahora, ¿cómo sé si esta señal es de 1 kHz? Bien, entonces vamos a esta señal. Como ven aquí, la señal senoidal está conformada por un valor pico máximo, la función seno W, que viene a ser 2pi por f. 2pi por f es 2pi es constante, f es la frecuencia. La frecuencia es el número de ciclos por segundo que se repite la señal. Entonces debemos ver cuánto tiempo dura un ciclo. Es decir, donde inicia, se hace máximo, se hace cero, se hace mínimo, y donde finaliza. Si lo vemos en el Proteus, digamos que inicie en este punto, se hace más positivo, llega a un voltaje máximo positivo, disminuye hasta que se hace cero, luego decrece, se hace negativo, hasta que se hace un voltaje máximo negativo y nuevamente se hace cero. ¿Cuánto tiempo dura esta señal desde que inicia hasta que termina? Bueno, contamos los cuadros: 1, 2, 3, 4, 5 cuadros, y vemos la escala de división por tiempo. 5 por 0.2, este m es milisegundos, sería 1 milisegundo. La inversa del tiempo es frecuencia. La inversa de 1 milisegundo es 1 kHz. Y
es coincidentemente la frecuencia a la que nosotros hemos modificado este generador. Ya hemos usado el acoplo en AC, DC, GND, OFF, e incluso ya hemos usado el trigger, simplemente con seleccionar el canal con el que vamos a trabajar, ¿no? En este caso, si yo no elijo el B, obviamente se va a mover, pero si elijo el canal B, se estabiliza. Ahora, le damos stop y quiero que vean cómo es el acoplo en DC. Vamos a montar la señal DC con la señal AC. Antes eran pura continua y pura alterna, pero ahora tenemos una alterna con continua. Veamos qué pasa. El canal A lo tengo que activar, obviamente, porque es el canal de la fuente. Exacto, canal A. El canal B ya no lo uso, lo puedo apagar. Canal correcto. Y en este caso debo usar el trigger en canal A. Se estabilizó, correcto. Ahora tenemos una señal de 5 voltios y una señal sinusoidal de 1 kHz y 10 voltios. Ubico mi tierra, lo primero que debo hacer siempre, mi tierra, correcto. Ahora debo ver que si yo coloco la escala a un tamaño, digamos, aquí, y la frecuencia lo colocamos aquí está bien, correcto. Como ven, si yo escojo en AC, la señal sinusoidal parte de 0 voltios, se hace positivo, y se hace negativo, luego se hace 0. Si cuento los cuadros, 1, 2 por 5, 10 voltios. No hay ningún problema, ¿no? Es tal cual una señal alterna. ¿Cuándo veo modificado mi parámetro? Cuando coloco en DC. Ajá, se desplazó. ¿Pero por qué? Porque se ha montado la señal alterna con una continua. Si yo ahora elijo mi GND está aquí, en este punto. ¿Qué quiere decir? Que la señal senoidal se ha montado sobre la señal DC y la DC se ha comportado como un OSFET. ¿Qué es un OSFET? Es un desplazamiento. Ha desplazado hacia arriba en el eje de Y, en el eje de voltios, la señal senoidal. ¿Cuánto lo ha desplazado? Lo ha desplazado 5 voltios. ¿Cómo sé eso yo? Veamos. Este es mi tierra y vemos que la señal senoidal ahora inicia aquí. Si yo cuento cuántos cuadros hay de tierra hasta aquí, habría un cuadro. 1 por la escala que estamos utilizando es 5. 1 por 5, 5 voltios. Se ha desplazado hacia arriba 5 voltios. Es como si yo utilizara este de aquí. Como ven, esto es mi 0. Si yo desplazo, a medida que yo incremente el voltaje, puede ser negativo o puede ser positivo, la señal alterna se va a montar sobre esa señal. Veamos, si yo colocase menos 5 voltios, simplemente ¿qué debo hacer? Invertir la fuente. Invertimos la fuente, damos play, correcto, ubico mi 0. Ahora la señal se ha montado sobre menos 5 voltios. Si yo quisiera ver esto mejor, colocaría en el canal B la señal. Correcto, canal B, DC, lo ubico en tierra, misma escala, colocamos el 5, misma escala, acoplo. Ven, cuando coloco en acoplo AC, la señal alterna nuevamente regresa a su Y igual a 0, pero si coloco en DC, se va a desplazar, y se va a desplazar, va a tomar como referencia esta línea de voltaje. En otras palabras, los menos 5 voltios ahora se van a comportar como la tierra, es decir, como punto de referencia en el acoplo DC. Si yo coloco en AC,
en AC, la señal senoidal, no va a tomar como referencia a la señal continua, simplemente va a montar la alterna. Pero si coloco en DC, me va a mostrar la señal tal cual es decir, la suma de una continua más una alterna. Esto quiere decir que esta fórmula de aquí tendría que ir acompañada con un más BCC, la señal alterna más la señal continua. Bueno, ya hemos visto los acoplos, hemos visto el uso del trigger y hemos visto los cursores. Ahora vamos a ver otras mediciones en un segundo video.